Y ya esta refinería que compramos en 600 millones de dólares ya ha obtenido utilidades por 700 millones de dólares. O sea, ya se pagó y tenemos 100 millones de dólares de ganancia, de utilidad. Con esa refinería, con la de Dos Bocas, con la rehabilitación de las 6 que recibimos, más 2 plantas de combustible que se desperdiciaba, o era combustible que no tenía precio, combustóleo, 2 coquizadoras más, ya vamos a ser autosuficientes el año próximo. Ya no vamos a comprar. Amigos y amigas, vamos a ir a la gira de trabajo del presidente López Obrador. Este fin de semana estuvo en Nayarit y fue a la supervisión de la obra del Canal del Centenario. Una obra que va a beneficiar al pueblo de México. Amigos, vamos a escuchar el mensaje que da el presidente desde Nayarit. Pues, agradecer mucho a las autoridades municipales, los municipios que se van a beneficiar: Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan y otros municipios del norte de Nayarit. Agradecerle mucho al doctor Navarro, que no nos pudo acompañar, tiene COVID, pero está muy pendiente y está bien, se está cuidando y le deseamos que se recupere pronto. También comentarles que este distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, va a comprender, va a abarcar alrededor de 40,000 hectáreas de riego. Yo tengo el propósito de entregar en mi gobierno alrededor de 100,000 hectáreas de riego. Eso es lo que quiero entregar, construidos durante nuestro gobierno. Y son 4 proyectos para lograr esa meta. Es el distrito de riego de la presa de Picacho y de la presa de Santa María en Sinaloa. Ahí son 2 distritos de riego. Estamos trabajando igual para terminar en diciembre del año próximo. Son equipos. Nosotros no damos cargos, sino encargos. Y nos importa que se cumpla y que se tenga el distrito de riego, repito, de Picacho y de la presa de Santa María, que ahí, además del distrito de riego, es la construcción de la presa con turbinas para la generación de energía eléctrica. Y llevamos en la presa un 60% de avance hasta ahora. Y el otro proyecto, porque son 2 en Sinaloa, es Nayarit y Sonora, un distrito de riego que tiene una dimensión histórica, social, de primer orden, porque es un distrito de riego en los pueblos yaquis, en el plan de justicia a los pueblos yaquis, que es la cultura, la etnia que más sufrió durante la colonia, después de la independencia y sobre todo en el porfiriato. Los querían exterminar, incluso
lamentablemente, asesinaron a 15,000 yaquis para quitarles sus tierras y sus aguas, y los deportaban al sureste a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, enequeneras de Veracruz, de Yucatán. Entonces, ahora se está llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis. Si salimos adelante, vamos a cumplir con la meta de las 100,000 hectáreas. Y esto va a ser muy importante porque significa más productividad en el campo. No es lo mismo el temporal que el riego. Si se tiene asegurada el agua, tenemos asegurada la producción de alimentos. Y tenemos que estar pensando en eso, en la autosuficiencia alimentaria. Ahora con la pandemia y sobre todo con la guerra en Ucrania, se produjo o se precipitó la crisis económica en el mundo y hay escasez de alimentos y hay inflación. Nosotros nos protegemos más que otros países, no es para presumir, porque desde que llegamos al gobierno dijimos vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas y de diésel. La política de antes, durante todo el periodo neoliberal, era vender el petróleo crudo y comprar la gasolina. Es como si se vendiera naranja y se comprara jugo de naranja. Abandonaron la refinación. No se le dio valor agregado a la materia prima. Desde 1980 no se construía una refinería en el país, más de 40 años. Y las 6 refinerías que nos dejaron estaban en muy malas condiciones. Pero desde que llegamos empezamos a invertir para rehabilitarlas, las 6 refinerías. Y desde que llegamos, incluso todavía no tomaba yo posesión, y ya teníamos conseguido el terreno en donde íbamos a construir la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que ya la iniciamos en su etapa no solo constructiva, sino ya en su etapa productiva, ya empezó a integrarse. Yo espero que para diciembre ya estemos procesando 340,000 barriles diarios con esa nueva refinería. Y les fallaron los cálculos a los expertos en el mundo con la pandemia. Pensaban que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya no era negocio, que ya los carros iban a ser eléctricos, que no se iba a usar gasolinas, y empezaron a vender refinerías en Estados Unidos. Hace como 1 año y medio estaban en venta, pero a muy buen precio, como 10 refinerías en el Golfo, en Texas. Y nosotros le echamos ojo a una y la compramos. Tiene su historia,
porque les decía yo que no habían hecho ninguna refinería en 40 años. Sí hicieron una, pero en Texas, cuando Salinas de Gortari, en vez de hacerla en México, la hicieron en sociedad con Shell en Texas, en un lugar que se conoce como Deer Park. Un negocio de esos que hacían antes. 49% de las acciones Pemex, 51% de las acciones Shell. Por lo mismo, la dirección, la operación, la administración de la refinería a cargo de Shell. Y durante todo el tiempo, Pemex no recibía utilidades, porque Shell tenía otras prioridades. Entonces, cuando Shell pone en venta 2, 3 refinerías, no incluye esta de Deer Park, y les mandamos a decir que nosotros estábamos interesados en comprar una refinería, pero que queríamos la de Deer Park, su 51%, para que México fuese dueño de la refinería en el 100%. Se portaron bien y además había esto que les estoy comentando, la percepción de que ya no era negocio, y nos vendieron las acciones en $600 millones. Se pagaron y todo ha cambiado. Resulta de que pues ahora las refinerías están teniendo muchas utilidades, están trabajando al 95% de su capacidad en el mundo. Por eso se incrementó tanto el precio de las gasolinas. Y ya esta refinería que compramos en $600 millones ya ha obtenido utilidades por $700 millones. O sea, ya se pagó y tenemos $100 millones de ganancia, de utilidad. Con esa refinería, con la de Dos Bocas, con la rehabilitación de las 6 que recibimos, más 2 plantas de combustible que se desperdiciaba, o era combustible que no tenía precio, combustóleo, 2 coquizadoras más, ya vamos a ser autosuficientes el año próximo. Ya no vamos a comprar las gasolinas ni el diésel. Y ya ahora, como estamos produciendo más, México tiene menos inflación en energéticos. Somos el país con las gasolinas más baratas. Cuesta menos la gasolina. No pasa nada. Es el viento. Cuesta menos la gasolina en México que en Estados Unidos y que en Europa. Entonces esto nos ayuda, pero así como estamos buscando ser autosuficientes en combustibles, necesitamos ser autosuficientes en alimentos. Son las dos acciones de la fórmula: autosuficiencia en energéticos y autosuficiencia en alimentos. No comprar lo que consumimos, producir en México todo lo que consumimos, y tenemos ese déficit en alimentos. Estamos comprando todavía maíz. Desde luego somos autosuficientes en maíz blanco, pero tenemos que comprar maíz amarillo, sobre todo el que se utiliza
para las actividades pecuarias. En el caso del frijol, apenas ahora vamos a lograr la autosuficiencia, porque también comprábamos frijol. Ahora estamos apoyando a productores de frijol. ¿En dónde se produce el frijol? En México, Nayarit, Zacatecas, Durango, Sinaloa. Donde estamos más atrasados es en producción de arroz, porque estamos comprando el 85% del arroz que consumimos. Ahí sí dejaron caer por completo la producción de arroz. ¿Por qué planteo todo esto? Bueno, porque estos distritos de riego nos ayudan mucho a lograr ese propósito de producir más. Si logramos la autosuficiencia alimentaria, vamos a defendernos, vamos a que no haya inflación, y eso no solo es en beneficio de nuestra generación, es en beneficio de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso yo agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa, a los ingenieros militares que están aquí, y la experiencia que tengo de la actuación de las Fuerzas Armadas, de soldados que son pueblo uniformado y oficiales y ingenieros, médicos, especialistas, es que es gente acostumbrada a cumplir su palabra, y no saben decir que no. Ya tienen la instrucción que en diciembre del año próximo vamos a estar inaugurando. Esté tranquilo que sí va a poder este distrito de riego. ¿Saben qué hicieron? El aeropuerto de la Ciudad de México, el Santa Lucía, como en 2 años, 2 años y medio, un gran aeropuerto. Si hubiésemos continuado con esa obra de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, se estimaban 300,000 millones de pesos, y se iba a terminar hasta el 2025. Los ingenieros militares hicieron el nuevo aeropuerto con 70,000 millones de pesos en 2 años. Un aeropuerto de primera. Están molestísimos los conservadores, pero no le hace que se enojen. A veces esos enojos de ellos son buenos para nuestro pueblo. Entonces, cumplieron. Ahora están ayudando en 2 tramos y un nuevo aeropuerto del Tren Maya. Allá, porque esa es otra cosa que les comparto. Quiero entregar, cuando yo termine mi mandato en septiembre del 24, quiero entregar 2,000 kilómetros de trenes de pasajeros. 2,000 kilómetros. Solo el Tren Maya son 1,500 kilómetros. ¿Saben cuántos kilómetros habían? Pues nada. En cuanto a tren de pasajero, solo el tren turístico, el Chepe, de Chihuahua a Sinaloa, porque acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Solo dejaron los trenes de carga, privatizaron todo. Entonces, dejar más de 2,000 kilómetros de trenes de pasajeros es algo importante para que los gobiernos que van a continuar
sigan construyendo el ferrocarril. Imagínense lo que fue la historia de los trenes en Nayarit. ¿Por qué Estación Ruiz? La importancia que tenía los trenes de pasajeros. Empezaron a construirse los primeros trenes de pasajeros. El primero que se construyó fue de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Lo inició el presidente Juárez, lo inauguró en 1873 el presidente Lerdo de Tejada. Primer tren. Luego, con Porfirio Díaz, se hicieron 20,000 kilómetros. Claro que tardó 34 años. En el poder, pero 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país. Después de la Revolución, se siguieron construyendo líneas férreas. La Revolución, ¿cómo se hizo? A caballo y en ferrocarril, porque estaba todo comunicado nuestro país. Pues llegaron estos tecnócratas irresponsables, corruptos, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todos los trenes de pasajeros. También por eso están molestos, porque ya no querían el tren y van a tener que subirse al tren. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Estamos haciendo estas supervisiones porque tenemos el tiempo encima y no quiero que el general residente, el general Iván, se quede solo. Ya ayer, como saben que venía, por eso son buenas también las giras. Cuando recorro el país, pues me doy cuenta, ¿no?, que están bacheando. Bueno, voy a venir más seguido. Pero es en general. Los de Hacienda son muy duros, no son fáciles para autorizar los fondos, pero como venía, ya me informaron ayer de que hay una ampliación de presupuesto de 1,000 millones de pesos para que no se detengan y que se adelante lo de la etapa, la cuarta etapa del distrito de riego, y ustedes van ejerciendo el presupuesto, van avanzando y nosotros vamos a seguir apoyando con presupuesto. Y muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias.